Bueno, a ver, quiero en primer lugar confirmar que el examen de GTH va a ser el día 7 de junio a las 4 de la tarde. Pero yo les recomiendo que vengan un poquito antes. ¿Vale? Porque si supuestamente vienen las 51 personas que me han dado a mí en el listado que están apuntadas, pues se puede formar aquí la de Dios y vamos a tener que meter a la gente en 2 clases. ¿Vale? Entonces, yo les recomiendo que vengan como mínimo un cuarto de hora antes. ¿Vale? Y luego, el examen de recuperación será el día 14 de junio a las 4 de la tarde. ¿Es correcto? Para ustedes, digo. Es decir, quiero confirmar para que después no haya problemas de cositas. Bueno, pues nada, pues espero que hayan estudiado mucho sobre prestaciones, hayan estudiado mucho el tema de nóminas. ¿Lo han estudiado? Uy, todo el mundo emparra la cabeza para abajo. Eso es un poco, ligeramente sospechoso. Vale. Bueno, a ver, vamos a empezar hoy con nóminas. Vale, vamos a ver si hoy hacemos nóminas para el viernes que viene hacer cotizaciones y más nóminas. Vale. Entonces, vamos a necesitar, deben estar en la plataforma porque yo he colgado un archivo de supuestos. Hola. Que está aquí. Con 6 supuestos monos. ¿Vale? Sí, estos son los supuestos de nóminas que yo quiero hacer hoy. Y entonces, de los 6 supuestos hay uno que es un poquito mega coñazo, que es el supuesto 6, ¿vale? Y entonces en el supuesto 6 lo que he hecho es ponerlo solucionado. ¿Vale? Y si pongo además el supuesto seleccionado, el supuesto 6, es porque a lo mejor tiene altas probabilidades de que algo parecido pueda caer en el examen. O sea que si saben hacer el supuesto 6, digamos que las demás, las anteriores, les van a aparecer de cada minuto. ¿Vale? Buena. A ver, también tienen que tener abierto la guía de cotización. Se las he encontrado en PDF. Y también la tienen que tener abierta. ¿Vale? Después también tienen que tener abierto, por favor, también la plantilla de nómina, que la tienen colgada. ¿Sí? ¿Lo están haciendo? Vale, vamos a tener que tener abierta la plantilla de las nóminas. Siempre aquí tengo que modificar esto un momentico. ¿Vale? Y además, tenemos que tener abierta la página web de la Seguridad Social, como siempre. Y tenemos que también tener, bueno, a lo mejor quizás esta no hace falta, pero bueno, yo lo voy a explicar para que así ya lo tengamos. Un documento que pone arriba, en el tema 4, tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Vale? Tenemos que tener esos documentos abiertos porque los vamos a necesitar y los vamos a ir utilizando durante la jornada. ¿Vale? ¿Han venido bien comiditos? ¿Han comido gofio? ¿O venir con fuerza? ¿Y los supuestos de nómina estaban En la unidad 5. A ver, estos supuestos de nómina no me los tienen que entregar, pero es altamente recomendable de que los hagan y luego lo vuelvan a hacer en sus casas, aunque yo lo voy a hacer aquí, porque algo de esto o algo parecido, pues, ¿qué? Puede caer. Más o menos, ¿vale?
Pues nada, pues vamos a empezar. ¿Alguien me puede decir lo que era una base de cotización? ¡Yujú! ¿Base de cotización? Venga. Un cociente entre la remuneración y el libro de vida. Fallo. Eso no es la base de cotización. Otra cosa es lo que se llama base reguladora. Y quizás a lo mejor es por donde vas tú. Vale. Venga, ¿qué es la base de cotización? Una base con la que se calcula la cuota, este tipo de cosas. ¿Y qué es una base? Has dicho que la base de cotización es una base. ¿Y qué es una base? Una base que se toma a ser una No, no me puedes poner, al intentar definir algo, no me puedes meter precisamente el concepto que quiero que me defina. Si me dices base de cotización, no me puedes decir que es una base. Me dirás, base de cotización es qué. ¿Es un importe o es una cantidad? ¿Vale? Y ahora, venga. Es una cantidad que se toma como referencia para el cálculo de las cuotas. Exactamente, ¿vale? ¿Tu nombre era? Alfonso, ¿vale? Pues lo ha definido bastante bien, ¿vale? Es una cantidad, un número que sale de una fórmula. ¿Fernando era? No, Sí. Javier, ¿Vale? Lo que pasa es que Javier está diciendo que era un cociente, ¿vale? Un cociente en este caso era lo que se llamaba la base reguladora, que arriba sí tiene las bases de cotizaciones y debajo lo divides por el número de días y te da lo que se denomina base reguladora diaria. Yo les dije que era un número, una cantidad que se usaba para calcular la cantidad que se iba a cobrar sobre determinadas prestaciones. ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí? ¿Vale? Pero eso no era la base de cotización. Vale. Hasta ahora lo que hemos hecho es que yo le he dado la base de cotización. Pues hoy les voy a enseñar cómo se hace una base de cotización. Y esto es sumamente importante de tal manera de que si no saben hacer esto, pueden darse por suspendidos y suspendidas. ¿Vale? Porque es la base para hacer la nómina. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? ¿Están preparados y preparadas? ¿Concentrados y concentradas aquí? Vale. A ver. Base de cotización. Se lo voy a poner aquí y se lo voy a poner bien explicadito para que ustedes lo entiendan bien. La base, vamos a ver, cuando nosotros vayamos a hacer una nómina, ustedes han visto ya en los... Buenas tardes, Gretel. Hemos visto, cuando yo les estuve enseñando las prestaciones, bueno, yo sé, creo que se los dije, lo que pasa es que como lo digo en varias clases, al final yo no me acuerdo si se los digo o no se los digo. De todas formas, lo ven aquí. ¿Tiene todo el mundo abierto la nómina? ¿La tienen abierta? Pues venga, ábrenla. A ver. Fijaros que yo he puesto un modelo de nómina en una, ya lo tenéis en una hoja de Excel, y veis que va aquí abajo pone determinación de las bases de cotización. ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Necesito que todo el mundo me diga que sí, por favor. Sí. Pues, como veis, aquí pone base de cotización por contingencias comunes, base de cotización por contingencias profesionales y concepto de recaudación conjunta, base de cotización por horas extra normales, base de cotización por horas extras por fuerza mayor y base sujeta a retención del IRPF. Con lo cual, ahora lo que vamos a tener que hacer es calcular distintas bases, ¿vale? Pero todo esto va a salir a partir de una fórmula común, que es la que yo le voy a explicar ahora. De forma que sobre esa, menos esta, que es la base sujeta a retención por IRPF, y esta, que es muy fácil, me parece que se lo dije de todas formas, estas dos van a salir de una fórmula, ¿vale? Que es la que le voy a decir ahora, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí. La base de cotización por contingencias comunes, y voy a poner CC, me parece que ya se los dije, se halla de la suma de conceptos computables más el prorrateo de los conceptos de vencimiento superior al mes. Toma ya. Ya esto para empezar ya es muy complicado, pero ya veremos que no es nada complicado, ¿vale? Esto lo pueden encontrar en la guía de cotizaciones, ¿vale? Entonces,
Para hallar la base de cotización por contingencias comunes, esa cantidad que yo les daba en los supuestos anteriores, vamos a tener que hacer esto. Entonces, vamos, como veis, es la suma de dos sumandos. ¿Vale? Sí, la suma de los conceptos computables y el prorrateo de los conceptos de vencimiento superior al mes. Entonces, yo voy a empezar por partes. Voy a empezar por aquí. Suma de conceptos computables. ¿Vale? Entonces, voy a explicar lo que es esto y qué es lo que tenemos que poner ahí. ¿Vale? Para que ustedes lo entiendan bien. A ver, ¿qué son los conceptos computables? Nosotros les hemos dicho que en las nóminas hay lo que se denominan devengos. ¿Y qué es un devengo? Lo que suma para sacar el sueldo. Lo que suma. ¿Lo que suma qué? Son las posiciones salariales a partir del salario base, por ejemplo, horas extras, ya no se llama, pero bueno, las pagas extras y todo esto. Vamos bien encaminados. Los conceptos retributivos. Los conceptos retributivos que pueden ser conceptos salariales y extrasalariales. Tengan cuidado con eso. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta. Vámonos por arriba en la nómina y veréis que pone aquí arriba devengo. ¿Lo veis? ¿Veis que pone percepciones salariales y percepciones no salariales? O extrasalariales, también se suele decir. ¿Vale? A ver, ojito. Aquí estos devengos, como estaba diciendo Patricia era, son todos aquellos conceptos por los cuales el trabajador o trabajadora va a recibir monumentos por su trabajo. ¿Vale? Estos monumentos, estos devengos, pueden estar o bien metidos dentro de su contrato, es decir, cuando el contrato, la empresa del trabajador o trabajadora, pues hicieron el contrato, ¿vale? Pues resulta que entonces ahí se establecen los devengos, aquellos conceptos por los cuales se va a cobrar. Pero también pueden venir dados por convenio, ¿vale? ¿Son la palabra convenio colectivo? Vale. Entonces, aquí van a ir todas aquellas percepciones salariales y no salariales. Porque dice, hay unas que se denominan salariales y otras que se denominan no salariales. A ver. Se hace esta distinción, aunque todas son devengos, es decir, van a ser cantidades que se van a cobrar, el trabajador las va a percibir, pero resulta que el Estado indica que hay determinadas percepciones que aunque el trabajador las cobra, no son cotizables. O de ser cotizables, a lo mejor lo son en una parte. Es decir, para calcular la base de cotización yo le estoy diciendo que es la suma de conceptos computables. La suma de conceptos computables ustedes lo pueden asimilar a la suma de devengos. Pero el problema va a estar en que todos los devengos que recibe el trabajador puede que para la seguridad social no sean computables. ¿Qué quiere decir que no sean computables? Que no se van a poder meter dentro de esta suma. Con lo cual, lo más común es que no coincida la suma de todos los devengos con la base de cotización, con la suma de conceptos computables. Porque va a haber unos conceptos que son salariales y por lo tanto van a ser computables a efectos de la base de cotización y va a haber otros conceptos que se denominan no computables o extrasalariales que serán cotizables solamente en una parte o bien en su totalidad. Vaya rollo. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Ustedes me pueden decir, pero Marcelo, ¿cómo voy a saber yo si un concepto, un devengo que percibe un trabajador en su salario va a ser computable o no va a ser computable? Pues entonces para eso necesitamos nuestra mega querida guía de la cotiza, que espero que también tenga adelante. Vale, entonces tenemos que irnos a buscar una tablita mona, porque esto de hacer de las nóminas es todo lleno de tablas, ¿vale? Que nos va a decir, a ver, vamos a buscarlo. Siempre me pierdo el sitio donde está. Sigan para abajo, voy por la página 41. Sigan para abajo. Aquí. Página 55. ¿Llegaron? ¿Lo ven? Buenas tardes, nuevamente. Verán que pone ahí elementos retributivos computables y no computables. ¿Lo veis? Entonces, a mí lo que me van a interesar ahora mismo, para poder hacer ya las cositas, los ejercicios y todo esto, las nóminas, es que ustedes se fijen en este. Conceptos excluidos de la base de cotización. Dice,
no computarán en la base de cotización los conceptos establecidos en el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Y les aparecen estos. Y les aparecen una serie de devengos que aunque el trabajador los puede cobrar, pero resulta que a efectos de cotización no se tienen en cuenta. ¿Ves que pone importe exento e importe computable? ¿Lo veis? Pues entonces, cuando yo, por ejemplo, una nómina, les ponga los conceptos, por ejemplo, en el supuesto 3 pongo salario base, plus de convenio, plus de disponibilidad, plus de transporte urbano, ¿lo veis? Ustedes lo que van a tener que hacer es irse a esta tablita mona y ver si hay alguno de esos conceptos que están aquí, y si están aquí, pues ver si son computables o si no lo son. Y en qué parte lo pueden ser también. ¿Vale? Pues esa es una de las primeras tablas que tenemos que tener en cuenta. No se preocupen por esta tabla porque no hay que sabérsela de memoria. Yo se las pondré en el examen. Lo que obviamente tienen que saber manejarlo. ¿Vale? Y para eso estamos aquí. Ok. La ruta de la página. Están todos colgados en la plataforma en la página en el tema número 5, Manuel. ¿Vale? Ok. Entonces, si hay una percepción que no es salarial, quiere decir que no es computable y se te va a tener que meter por aquí debajo. En donde pone indemnizaciones o suplidos, prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social u otras prestaciones no salariales. ¿Lo veis o no? Si son prestaciones salariales, van metidas todas aquí arriba. Ok. Pues por eso se hace esta distinción aquí. Pero repito, aunque pongan no salariales o extrasalariales, no quiere decir que no se cobren. Se cobran. Lo que pasa es que no se tienen en cuenta para esto, la suma de conceptos computables. Así suena mucho rollo, pero cuando empecemos a hacer los ejercicios ya verán que es más fácil de lo que parece. Solamente hay que practicar. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo, en un trabajador percibe, por ejemplo, salario base y tiene un plus de idiomas, por ejemplo, un plus de idiomas es que se le da una cantidad adicional porque resulta que a lo mejor pues domina, pues yo qué sé, pues el inglés, el alemán, el francés, el griego, el eslovaco, yo qué sé. ¿Vale? Pues entonces meteremos los devengos aquí, en la suma de conceptos computables. Todo está en función de la información que se le da en el supuesto. ¿Vale? Ok. A ver, para saber hacer estos supuestos bien y para saber en el examen no agobiarnos y no trabarnos, es saber muy bien leer. A ver, otra cosa muy importante, a ver, lean por favor la información que se pone en el examen. Porque pasó en el examen, en lo anterior, que yo puse aquí arriba, pongan los cálculos de donde salen los resultados. Y había personas que me ponían solamente la tablita y ya está. Vale, sí, me pones ahí unos números, pero ¿dónde los has sacado? A lo mejor tiraste un dado en tu casa y salieron los números ahí por aleatorios. No, necesito que ustedes a lo mejor a ver, habrá gente que dice, no, es que yo lo sabía, pero como ya habíamos hecho otros iguales, no, pero yo lo puse aquí. Necesito que pongan los resultados para que yo sepa de dónde salen los cálculos. Porque ustedes me tienen que demostrar en el examen que saben hacerlo. Vale, y si me ponen solamente la tabla con los números sueltos, yo qué sé. ¿Me entienden o no? Entonces, lean bien todo lo que se les pone. Y una cosa importante es que sepan interpretar lo que se les está pidiendo. Dime, Samuel. En el examen anterior, Sí. me vuelve a tener la duda, no sé si te lo comenté, era el mes de abril, me parece que era abril. Sí. Y era, empecé a trabajar a partir del día 15. Sí, pero... Abril 15 días, o sea, el día 15, que 31 días. Sí. Yo puse por 16. Sí, pero la cuestión es que yo lo comenté en clase, que como las retribuciones eran mensuales de ese trabajador, aunque tú empezaras a trabajar a mitad de mes, las retribuciones son mensuales, entonces se van a considerar siempre el mes como de 30 días. Entonces simplemente lo que había que hacer era la base de cotización, dividirla entre 2 y ya está. Vale. Otra cosa es que fuera la retribución diaria, fuera el grupo de cotización 8 a 11. Vale, que no sé si. Dime, Marcelo. ejercicio que hay que entregar en los supuestos también. Si lo hacen en un Excel, hay que explicar también la fórmula, o porque si tú clicas arriba de los números, sí, yo la suelo poner así también. Ya, vamos a ver, hubo personas de que me mandaron el Excel
Entonces, pues yo hacía lo que me estás diciendo tú, yo picaba eso y veía que la fórmula, ¿vale? Pero yo agradezco sinceramente de que tú me lo escribas. De todas formas, perdona que Vanessa, de todas formas en el examen no va a valer Excel que valga, porque me lo van a tener que hacer todo mal. Claro, aquí no se va a escapar nadie en el examen final. Es decir, yo le voy a dar el supuesto, le voy a dar las hojitas, le voy a dar la plantilla de Excel pues ya puesta, ustedes hacer los cálculos. Entonces lo van a tener que detallar todo en las hojas, es decir, no lo van a tener que hacer en el ordenador. Vale, con lo cual, ¿era eso lo que me querías preguntar? ¿Cuántas horas del examen? Por eso yo les decía que vinieran antes. Como estamos estudiando 4 horas de clase, igual podría darnos 4 horas. Hombre, vamos a ver si ustedes quieren venir. Lo que pasa es que el examen empieza a las 4 y yo no sé si habrá clase entre las 4, tendría que preguntar. No, tenemos otra. Vale. Dime, Grimanes. No, ya. ¿Qué pasó? No, ¿Cogiste miedo o qué? un poco también. No, la referencia española, yo creo que lo mandé en Excel, pero que lo detallé la operación, tanto por tanto. Ay, no me acuerdo, sinceramente. Pero me parece que tú, Grimanes, me parece que lo que pasó fue que te equivocaste en unos porcentajes al final. Y lo pusiste, en vez de tantos por ciento, lo pusiste, no, en vez de tantos unitarios, multiplicaste por tantos por ciento. Y entonces ahí se te fueron todos los de los dos últimos a la porra. Le fueron las cotizaciones a la porra, que subieron un montón. No me acuerdo me va a hacer tu caso. Si quieres después lo vemos. Te equivocaste en una conversión ahí. Bueno, venga, sigamos. A ver, entonces, estamos con lo de la fórmula, ¿vale? Entonces, más o menos entendido esto, suma de conceptos computables. Pues ahora viene otra cosita, el prorrateo de los conceptos de vencimiento superior al mes. A ver, ¿qué demonios es esto? A ver, ¿qué significa esto? A ver, hay conceptos retributivos que su devengo es superior al mes. Todo el mundo tiene claro lo que el concepto de devengo, en este caso el concepto de devengo es que para tú percibir un determinado concepto retributivo tienes que haber trabajado más de un mes. ¿Vale? Entonces, le pongo un ejemplo muy sencillo y que rápidamente lo van a entender. Las pagas extras. Las pagas extras, por lo general, aunque cada vez menos se pagan pagas extras, lo que se hacen es pagarlas 2 veces al año. Generalmente pase en junio, julio, hola, y en diciembre. ¿Vale? Entonces, para tú tener derecho a una paga extra, supuestamente tienes que haber trabajado, para tener derecho a una paga extra entera, tienes que haber trabajado desde enero hasta junio. Cuando llega junio, pues te pagan la paga extra. Que ya veremos que existen diversas formas en cómo pues se calcula cuánto se va a cobrar por esa paga extra. Y para luego cobrar la paga de diciembre, pues vas desde julio hasta diciembre. ¿Vale? O sea que para tener derecho a cobrar una paga completa, vas a tener que haber trabajado 6 meses. Entonces, ese concepto, por ejemplo, el de las pagas extraordinarias, es un concepto de vencimiento superior al mes. Porque para tener derecho a la paga completa tienes que haber trabajado 6 meses. Si has trabajado 3 meses, por ejemplo, solamente de abril, mayo y junio, pues tendrás derecho a la mitad de la paga. Si has trabajado un mes, pues tendrás derecho solamente un mes. Pero para tener derecho a la paga completa, de enero a junio, pues tienes que haber trabajado de enero a junio para cobrar en julio la paga completa. Pues eso es un concepto de vencimiento superior al mes, porque tiene que pasar más de un mes. En este caso tienen que pasar 6 meses para que tú puedas cobrar la paga completa. ¿Me entienden o no? Pues lo que dice la fórmula es que hay que prorratear esos conceptos de vencimiento superior al mes. Pero un mes dividido por 6, no. Ahora verás cómo se hace. ¿Vale? Hay que prorratear. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú cobras paga extra y vamos a calcular la nómina de abril, vas a tener que también prorratear ese concepto, aunque no lo cobres. Tengan cuidado con eso. Una cosa son los conceptos que se cobran y otros conceptos son los conceptos que se tienen en cuenta por la base de cotización. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, en enero, ¿yo voy a tener en cuenta el prorrateo de los vencimientos superiores al mes para calcular la nómina de enero? Sí. ¿Voy a tener que tener en cuenta el prorrateo de los conceptos de vencimientos superiores al mes en febrero? También. Y así, en todos los meses.
¿Me entienden o no? Aunque no se cobren. Pero una cosa es lo que se cobra y otra cosa es lo que se cotiza. No es lo mismo lo que se cotiza que lo que se cobra. Aunque se tienen en cuenta los conceptos retributivos para calcular la base de cotización, sí. Pero hay más cosas en la base de cotización. Eso solamente lo devengo. Aquí lo estamos viendo, el prorrateo. ¿Y qué significa prorrateo? Prorrateo significa repartir. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es prorratear, que ahora veremos cómo se hace. ¿Entienden o no? Pues esas se van a hacer las dos partes que tiene la base de cotización por contingencias comunes. ¿Vale? A ver, en el prorrateo de los conceptos de vencimiento superior al mes, no, Manuel, se divide entre 12. Ahora lo veremos. Espérate, no te me adelante. Ahora te explico. A ver, por ejemplo, una paga de beneficio. ¿Saben lo que es una paga de beneficio? Una paga de beneficio es, hay empresas que lo que intentan es motivar al personal y, digamos, implicarlos de alguna manera en la consecución de los objetivos que se les plantean en la empresa. Y entonces les dicen, mire, si nosotros pues conseguimos 1.000 millones de euros de beneficios, pues resulta que un 5% de esos beneficios se va a ir a cada trabajador. Entonces participa el trabajador en los beneficios de la empresa, digamos. ¿Me entiendes o no? Dime, Grima. ¿Y una bolsa de vacaciones es como una paga también? Vamos a ver. Vamos a ver. La bolsa de vacaciones se considerará concepto de vencimiento superior al mes si en el convenio del contrato especifica que para poder cobrarla tienes que haber trabajado más de un mes. Porque dice que es un concepto de vencimiento superior al mes. Si te dicen, pues para cobrar una bolsa de vacaciones íntegra tienes que haber trabajado 3 meses, tienes que trabajar 4, 5, 6, pues lo vas a tener que poner aquí. Pero la bolsa de vacaciones, aunque la cobres en junio, aunque la cobres en septiembre, aunque la cobres en octubre, se va a tener en cuenta para la nómina de enero, para la nómina de febrero, para la nómina de marzo y así. ¿Vale? ¿Por qué la fórmula es así? Pues no me lo pregunten. Así está establecido en la guía de cotización. ¿Vale? Ok. ¿Me van siguiendo o no? O demasiado ya fuerte ya no es que para empezar con la comida todavía en la boca. Bueno, pues venga, seguimos. Entonces, imagínense que tenemos una nómina. Voy a poner un ejemplo antes de hacer los ejercicios. Imagínense que yo les digo, base de cotización por contingencias comunes. Y les digo que el trabajador o trabajadora solamente tiene 2 devengos salariales. Salario base y un plus de complemento personal. Y el salario base son 500 euros y el plus son 100 euros. Cuando yo les dijera eso, ustedes lo primero que tendrían que ir es aquí, aunque va a llegar un momento que ya se lo van a saber de memoria, y es buscar si el salario base y un complemento personal está excluido de la base de cotización. Y verán que aquí pone gastos de manutención y estancia, dieta, gastos de locomoción, pluses de transporte urbano y de distancia, indemnizaciones por fallecimiento, traslados o suspensiones, indemnizaciones por despido o cese, prestaciones de la Seguridad Social y sus mejoras. Y aquí pone asignaciones asistenciales. ¿Veis por algún lado el complemento personal y el salario base metido aquí? Pues entonces, si no está aquí, quiere decir que es computable estos dos conceptos. ¿Vale? Entonces haríamos 500 más 100. ¿Sí? ¿No? Y luego les puedo decir que, por ejemplo, esta persona cobra 2 pagas extras al año, que se cobrarían en junio y en diciembre, y cada una de ellas corresponde a un salario base. Quiere decir que, por ejemplo, en el mes de julio, en el mes de paga, cobraría estos 500 más 100 y cobraría 500 más por la paga. ¿Vale? Entonces, para calcular esta base de cotización, aunque fuera el mes de enero, de febrero, de marzo, me da igual, ¿vale? Tendría que poner aquí 2, porque son 2 pagas al año, por, ¿cuánto era el importe de la paga? 500. ¿Lo ven o no? Pero como dice prorrateo lo que tengo que hacer ahora es prorratear estos 2 por 500 entre los 12 meses del año. Y lo que hago es entre 2. Pues venga. 500 más 100, ¿cuánto es?
600 más 2 por 500. Divídenlo entre 12, por favor. ¿Cuánto? Ni de coña. Y Manesa, ten cuidado con los números. 83,33. Pues venga, la base total, eso sí, Grimanesa, sería 683,33 euros. Esta sería, en principio, nuestra base de cotización por contingencias comunes. Es decir, el numerito que ya antes les daba hecho, ahora ustedes lo van a tener que calcular, y en este caso sería este. Una pregunta, ¿eso es siempre independientemente de cómo las pagas que hagas o el proyecto? Es independiente, es independiente. Es decir, si tú, por ejemplo, las cobras mes a mes, ¿vale? Pues lo tendrías que poner aquí también. Lo que pasa es que aquí ya están, digamos, ya lo he prorrateado. Pues si ya tú lo has prorrateado, pues entonces ya lo meterías aquí sin prorratear. ¿Me entiendes? De todas formas, también puedes hacer el cálculo de paso, de coger todo lo que prorrateas, lo vuelves a unir, lo metes aquí y lo divides entre dos y te va a salir lo mismo. Es que ya siempre he visto la misma cosa que haga, total, y todo Pero va a dar igual, porque aquí yo lo estoy prorrateando. Dime, ¿qué más es eso? ¿Te salió bien? No, 500 más 100 más 2 por 500. 2 por 500 es 1000. O sea, 600 más 1000. No, espera. Tengan cuidado. Ya sé cuál es el problema. Tengan cuidado. Tienen que sumar 500 más 100 por un lado Vale. y después el 2 por 500 dividido entre 2. El problema es que si vamos para arriba yo no puedo maniobrando con esta pestaña. Ah, vale. Pues... Pero te voy a ensuciar la silla. Después de pasar Ahí. ¿Qué más? ¿Así mejor? ¿Ahora? Sí. Muy bien. A ver si no se va bajando con el tiempo. A ver. Y se me fueron las... ¿Lo viste ahora, Vanessa? Que son dos sumandos diferentes, tú no lo puedes mezclar porque si no te va a dar una cosa que no es. Vale. Entonces, ¿entendido esto? ¿Seguro? Vale. Bueno. Pues, por ahora bien. Lo de la paga, ¿no? ¿Qué le pasa a la paga? Sí, dime. Si no tiene paga, no... Si no tiene paga, pues no tendrías que poner nada ahí. ¿Vale? A ver, voy a ponerle otro supuesto. Para que lo voy a complicar un poco más. ¿Vale? Porque lo vamos a necesitar. A ver, imagínense, esto no está ahí, yo me lo estoy inventando, ¿vale? Pero lo necesito para que después en los supuestos pues vamos más rápido. Imagínense que para calcular esta base de cotización, pues resulta que ahora hay, como antes, 500 euros de salario base, ¿vale? Luego hay los 100 euros de complemento personal, que ya dije antes, pero además a ese trabajador se le va a dar todos los meses 60 euros de una cosa que se llama plus de transporte urbano. Es decir, hay empresas, a mí me ha pasado, de que te dice, pues mira, pues te vamos a dar X pasta, X dinero, porque resulta que para que tú pues pagues la guagua, el taxi, lo que sea. ¿Vale? Entonces, nuestros devengos, nuestros monumentos serán estos. ¿Vale? Pues entonces empezaríamos otra vez aquí. Empezaríamos. Suma de conceptos computables. ¿El salario base es computable? Pues recordad, siempre ante la duda, nos vamos a nuestra megatabla. ¿Vale? Conceptos incluidos y excluidos. Aquí están los incluidos. Yo siempre me voy a los conceptos excluidos. ¿Vale? Aquí el salario base no estaba ni el complemento personal. Pero resulta que aquí hay una cosa que pone plus de transporte urbano. Pues ya se nos fastidió el invento. Aquí hay una cosita que pone plus de transporte urbano.
y veis que pone importe exento hasta el 20% del IPREM en su conjunto y importe computable el exceso del 20% del IPREM en su conjunto. Toma ya, ahora que se mete otra cosa rara que se llama IPREM. ¿Vale? El IPREM significa el indicador público de renta de efectos múltiples. Es un número, es un indicador que se sacó el gobierno de la manga, ¿vale? Y que se tiene en cuenta para calcular determinadas prestaciones. ¿Recordáis cuando vimos la prestación por desempleo? Que empezamos a hablar algo de esto del IPREM. ¿Suena? Yo también les puse una página mona que pone aquí el IPREM. ¿Vale? Pero además en la esto de cotiza, ¿vale? Voy a acordar 55. Nos vamos a la última página del PDF y veréis que pone salario mínimo interprofesional e IPREM 2003. Este fue un indicador que también el IPREM se lo sacó el gobierno de la manga, porque resulta que antes, para calcular las prestaciones, se hacía en función del salario mínimo interprofesional. ¿Saben lo que es el salario mínimo interprofesional? El SMI es el salario mínimo que todos los años se llega a un acuerdo entre sindicatos y gobierno para establecer cuánto va a ser lo mínimo que va a tener que cobrar todo trabajador por ley en España. ¿Vale? Ese es el SMI. Y se actualiza todos los años. Y generalmente el SMI lo que tiende es actualizarse según la evolución de los precios. Aunque no está indexado justamente a ese índice, pero generalmente lo que se intenta es que todos los años, pues al menos los sueldos, y en este caso el SMI, suba lo que sube la inflación para mantener lo que se denomina el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Les suena? ¿Vale? ¿Cómo? La famosa tabla donde siempre se ve que el sueldo mínimo, el de España siempre es el... Pues aquí se establece siempre, ¿vale? Así es lo que siempre están diciendo los sindicatos, de que los trabajadores siempre están perdiendo el poder adquisitivo y todo esto es por esto, ¿vale? Entonces veis que al lado pone IPREM. Entonces lo que hizo el gobierno es desligar, calcular las prestaciones que tenía que pagar en función del SMI. Y el IPREM lo actualiza y lo sube el gobierno cuando la cuantía, cuando le da la gana. Es decir, desligó una cosa que más o menos se va actualizando todos los años con un índice que el Estado lo actualiza a su antojo. ¿Vale? Por eso se creó el IPREM. ¿Vale? Pues fíjense el truco que hizo. Entonces, veis que pone diario, mensual y anual. Y veis que a mí el que me interesa es el mensual, que es 532,51. Entonces, quédense con esa cifra. ¿Allá atrás vamos o no vamos? Sí, pero esto no es una página, está en la plataforma. ¿No has podido entrar? Ah, pero no estás activando el ordenador ¿o qué? ¿El ordenador no lo has puesto en marcha? Sí. Pero está en la plataforma. Por eso, pero no hemos visto. Claro, en el sistema que estamos, en nómina. Bueno, pues vamos a las 55. Pues veis que pone aquí IPREM. Interés legal y de demora. ¿Y eso dónde está? Yo no estoy con eso ahora mismo. Luego si quieres pues te lo explico y me preguntas dónde está, Manuel. A ver, ¿veis que pone el 20% del IPREM? ¿Veis que va a ser? Luego si quieres lo vemos, Manuel. ¿Vale? A ver, ¿veis que pone? Que solamente va a ser computable el exceso del 20% del IPREM. ¿Qué quiere decir? Aquí dice que se cobra 60 euros. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es 532,51 y le voy a hacer el 20%. Díganme cuánto es el 20% de 532,51. Venga, calculadores en marcha. 106,50. Resulta que esto es el 20% del IPREM. El trabajador cobra 60 euros. ¿Qué? Lo que pone preparando si el conjunto de algo que va, No.
En conjunto quiere decir que la suma de todo eso, la suma de todos los pluses. ¿Vale? Pero no te preocupes por esto, en conjunto no. No te preocupes por esto. ¿Ves que te pone abajo? Bueno, luego si quieres lo vemos un poco mejor. ¿Era Juan? Que es Fernández. Yo soy malísimo, no me acuerdo de los nombres. A ver, ¿ves que pone esto? El exceso del 20% del IPREM. ¿Vale? Entonces, ¿ves que pone el exceso? Y el exceso es lo que va a ser computable, ¿lo veis? Entonces, nos está diciendo que todas aquellas percepciones que perciba el trabajador o trabajadora por plus de transporte que exceda de 106,50 va a ser computable. Lo que no exceda no se puede poner como parte de la base de cotización. Entonces, si les sale un concepto como este en el examen y lo ven en la tabla, pues ustedes van a tener que ver esta cantidad que yo les doy, van a tener que ver cuál es el 20% del IPREM y van a ver que en este caso no llega al 106,50. Entonces, aunque lo cobre, yo no lo voy a poder meter aquí. El 20% del IPREM es el siempre, ¿no? Salvo que el IPREM cambie el año que viene. Este año es siempre. Viendo los 106,5 y en el examen está con 100 menos, ¿no? Pero yo lo hago así para que no te acostumbres a que siempre pensar que es 106,50. Porque el año pasado también era 532,51, pero el año que viene, yo creo que no. Yo creo que no lo va a hacer Rajoy, pero tampoco lo suba, ¿vale? Entonces, pero no siempre es el mismo, ¿vale? Entonces, van a tener que poner aquí, para este caso, 500 más 100. Eso solamente van a ser los conceptos computables. En este caso, el plus de transporte urbano se cobra, pero no se tiene en cuenta como importe computable para la base de cotización. Será superior a esa cantidad, 106. Eso es lo que iba a decir ahora. Imagínense que yo se lo hubiera dicho, pues en vez de 60 cobra 160. Entonces ahí la cosa cambia. Porque resulta que ahora excede el 106,50. Y en la tabla dice que se cobra, que cotiza el exceso del 20% del IPREM en conjunto. Lo que pone aquí. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Pues ahora van a tener que hallar la diferencia. 160 menos 106,50. Venga, calculadoras en marcha, ¿cuánto daría eso? 160. Entonces, tendríamos que poner en ese caso, en este supuesto, pues 53,50 como concepto computable. Aunque cobre 160, pero a efectos de cotización no puedes meter la cantidad total. Tienes que meter lo que te dice la tabla de conceptos excluidos de la tabla de la base de cotización. ¿Lo han visto o no? Imagínense que, por ejemplo, lo podría todavía hacer más dificultoso. Por ejemplo, imagínense que es una azafata de vuelo que cobra dieta por gastos de manutención y dieta. Y resulta que durante el mes, pues resulta que hace 20 días que pernocta en España, como gastos de estancia, y resulta que no pernocta en España sino en el extranjero, pues los 10 días restantes. Y entonces yo les pongo que cobra pues 500 euros por la totalidad. Resulta que aquí nos dice que el importe exento va a ser 53,34 euros por día y 26,67 euros. Ustedes lo que tendrían que hacer que es coger los importes exentos por cada día y multiplicarlo por el número de días y ver si la cantidad que les da es menor o superior a la cantidad que ha cobrado, para ver si se mete dentro de la base de cotización o no. ¿Me explico o no? ¿Cómo que la cantidad que ha cobrado? A ver, mira. Sí, me llegué hasta multiplicar los días por esta cantidad. A ver, imagínate que yo te digo que esta persona, pues yo qué sé, tuvo como gastos de manutención, lo voy a poner un poquito más fácil porque así de sopetón, por ejemplo, resulta que cobró por gastos de estancia, imagínate que una persona con una azafata de vuelo o un piloto, y resulta que pernocta en España, pero pernocta quiere decir que fue fuera de su localidad de trabajo
vale, su localidad de trabajo no, de donde reside, pues resulta que cobró por cada día 100 euros. Y esto es por pernoctar en España. O sea que cada día cobró ¿cuánto? 50 euros por día, ¿no? Y resulta que fuera de España fue y estuvo 3 días. Pernoctó 3 días en el extranjero. Vale, y por eso cobró, yo qué sé, 500 euros. Me lo estoy inventando ahora mismo. Vale, o vamos a hacerlo más redondo. Ven, 3 días. 3 días, 600, ven, como dice Marcelo. Con lo cual cobró 200 euros al día. Entonces, cobró esto, 50 euros al día y 200 euros al día. Pero resulta que a efectos de cotización, resulta que el importe exento, en este caso es 53,34. Con lo cual, por lo que cobró por pernoctar en España, ¿va a cotizar algo? Y por lo que pernoctó fuera de España, ves que pone pernocta, en este caso es pernocta en el extranjero. En este caso sería pernocta. En el extranjero sería 91,35. ¿Llega? Pasa. Por lo tanto, solamente va a cotizar el exceso de la diferencia entre 200 menos 91,35. Eso por día. Tenía que multiplicarlo luego por 2, porque son, o por 3, porque eran 3 días. ¿Lo entienden o no? Es decir, todo está en función del concepto retributivo que yo te ponga en el examen. Porque dependiendo de eso, pues la normativa te dice que son diferentes casos. Por ejemplo, si son gastos de locomoción, lo típico que te dicen que te pagan por kilometraje por el coche, pues aquí te dicen que es 0,19 euros por kilómetro recorrido. Lo que te den que se pase de ahí es lo que es computable. Lo que no llegue ahí no es computable para la base de cotización. ¿Lo ven? Pues entonces yo les puedo variar. Ustedes tienen que estar atentos con esto, por si acaso le pongo una cosadita de esta ahí metido, porque si les pongo ahí eso, y ustedes no lo tienen en cuenta, ellos lo van a tener todo mal desde el principio. Porque la base de cotización, que es lo básico, ellos lo van a tener mal. Dime, Fernando. ¿Qué? Si pagan un kilometraje por debajo del 0,19 euros kilómetro, ellos Sí. están obligados, aunque te lo paguen, tiene que estar en la huella de salario o te pueden pagar aparte y no se corresponde. Si no lo meten. Vamos a ver, se supone que tiene que estar metido dentro del salario. Porque date cuenta que si te lo pagan por fuera o te pagan por negro, no lo están cotizando. Y entonces lo que están haciendo es bajar la cantidad de la base de cotización que te hacen. Y así, si bajan la base de cotización, lo que hacen ellos es realmente cotizar menos por ti. Con lo cual lo que están haciendo es ahorrarse dinero. Es un truco que se usa. Meterte un concepto fuera de nómina, para que así no metértelo dentro de la base de cotización, y como hay cotizaciones que tiene que hacerlo el empresario por ti, pues resulta que te lo paga menos. Pero a ti no te interesa, porque tú bajas de cotización, bajas. Cotizan menos por ti. ¿Ven? Son pequeñas triquiñuelas que si no las sabemos, vamos a las empresas y después a lo mejor nos torean. Fernando se está riendo como diciendo, Pero todo esto, aunque figure en nómina, por ejemplo, los conceptos de plus y demás, sí. figura en nómina. La diferencia está en que a fin de cuentas se sepa para cotizar o no, ¿no? Claro, vamos a ver, es que tú lo que tienes que... Pero todo figura en nómina. El gasto de... Todo figura en nómina aquí. Todo se cobra. Claro. Entonces, tú piensas que de manera que lo que va a lo que puede, por ejemplo, una empresa interesarle es meterte, por ejemplo, un concepto que no sea computable. Aunque tú lo cobras, pero resulta que la base de cotización te sale más baja. ¿Por qué? Porque así tú vas a cotizar menos, pero también la empresa cotiza menos por ti. Dime, Marcelo. No, esté siempre por debajo de
Ellos intentarán conseguir que a ver, te podrán meter conceptos que no sean computables para así que tu base de cotización sea menos, y si la base de cotización menos, pues las cuotas de cotización serán menores, y así la empresa se ahorra dinero. Son pequeños trucos que las empresas hacen para que así no pagues tanto. Vale. Entonces ustedes ya saben esto qué es. Entonces ustedes pueden estar os avisor a esas cositas. Vale. Bueno. Sí, exacto, Manuel. Hay que fijarse en lo que está exento y lo que está por encima de lo exento. Que eso va a ser lo que se va a meter dentro de la base de cotización. Vale. ¿Entendido más o menos lo de la base de cotización y los conceptos computables y no computables y lo del prorrateo? Señores y señoras, y señoritas y señoritos. Esto es básico. Si no lo tienen bien claro, el resto de la clase vamos a ir. Ajá. Y la semana que viene no se van a enterar. Estamos viendo el tema de la base de cotización. Sí. Entonces, siempre, si no recuerdo yo mal, siempre vamos a tener prorrateo de los conceptos de vencimiento al mes con la paga extra, ¿no? Porque sí, legalmente es obligatorio. Vamos a ver, no es que sea legalmente obligatorio. Eso viene reflejado en el convenio o en el contrato. Vale, pero como decía por aquí Nuria, hay veces que es habitual que lo que te hacen es la paga extra, te la prorratean entre todos los meses. Pues yo le dije, pues mira, pues entonces simplemente, como es un concepto también de vencimiento superior al mes, aunque te lo prorrateen, ¿vale? Pues tú lo vas a tener que meter aquí. Ya lo meten prorrateado, pues lo pones aquí directamente y ya está. Pero de todas formas, en todos los ejercicios que vayamos a ver, siempre te voy a meter las pagas extras, para que sepamos manejar el concepto de vencimiento superior al mes. Pero recuerda que no solamente es las pagas extras, todo aquel concepto que para su cobro se pasa más de un mes, lo tienen que meter aquí, aunque no se cobre en ese mes. ¿Vale? ¿Cómo se sabe eso? Pues yendo al convenio, yendo al contrato. Obviamente no podemos poner todas las posibles estos que nos podemos encontrar en todas las empresas. ¿Vale? Pero que tengan claro el concepto. ¿Vale? De todas formas, veis, en la nómina, veis que abajo del todo aparece remuneración mensual y prorrata de paga. Ahí se lo dice y viene de aquí. ¿Lo veis? Y lo veréis en muchas nóminas que se lo ponen así. ¿Vale? ¿Entendido muy bien esto? ¿Seguro? Todo el mundo está con una cara de, ay, mi madre, la que me está bien encima. Porque en teoría es, digamos, no practicamos. Sí, lo que pasa es que tienes que tener la fórmula muy clara para tú y saber manejar las tablas y saber manejar los conceptos para cuando lleguemos aquí no equivocarte. ¿Vale? Y señores, si se equivocan en aquí, el resto del ejercicio del examen les va a salir mal. Tengan mucho cuidado. ¿Vale? Siguiente base. Base de cotización por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta. Ya sé que es muy denso el tema, ya sé que es un poco complicado, pero cuando ya a partir de ahora vean una nómina, seguro que se acordarán de mí y la nómina la verán mucho más amigable, en el sentido que entenderán de dónde vienen las cosas. A ver, la base de cotización por contingencias profesionales y concepto de recaudación conjunta es muy fácil. Es la base de cotización por contingencias comunes más el importe de las horas extras si las hay. Por lo tanto, si en una nómina no hay horas extras, la base de cotización por contingencias comunes y la base de cotización por contingencias profesionales siempre va a coincidir. ¿Vale? Pues muy simple. A la base de cotización por contingencias comunes le sumamos el importe de las horas extras, ya sean normales, ya sean por fuerza mayor, y las encajamos ahí. Y esa va a ser la base de cotización por contingencias profesionales. ¿Ok? Luego, la base de cotización por las horas extras. Tanto si eso pueden ser horas extraordinarias normales como pueden ser horas extraordinarias por fuerza mayor, también es muy fácil. Va a ser simplemente el importe de las horas
Es decir, si yo le digo un supuesto de que se han hecho 50 euros o se han hecho 5 horas a 10 euros la hora de horas extraordinarias normales y se han hecho 75 euros por horas extraordinarias por fuerza mayor, pues simplemente la base de cotización va a ser respectivamente 50 y 75. ¿Cuál es esa? La base de cotización por horas extra, que las tenéis aquí debajo. ¿Lo veis? ¿Ok? Y luego, la base de cotización, perdón, la base que hay que tener en cuenta para la retención por el IRPF. ¿Vale? Que la tenemos aquí. ¿La veis aquí debajo? Base sujeta a retención del IRPF. Estos es efectos fiscales, no es efectos de cotizaciones de seguridad social. Entonces, este también es bastante fácil. Va a coincidirá con la suma, aquí sí, de los devengos. O sea, que coincide con el importe bruto. O sea, parezco Enrique Iglesias, o sea, que coincidirá con el total de vengado. La base que vamos a tener que tener en cuenta aquí coincidirá con la suma de aquí. Aquí sí. ¿Lo ven? Entonces, base de contingencias comunes, la fórmula mega relativa a los conceptos de vencimiento superior al mes. Yo les aconsejo que cuando estén comiendo, a ver, ¿cuál era la fórmula? Cuando estén en el baño limpiándose los dientes, ¿cuál era la fórmula? Cuando se levanten por la mañana, ¿cuál es la fórmula de base de cotización? Y así hasta aquí. Hasta aquí. Hasta que se les grabe. ¿Vale? Así me aprendí yo. ¿Vale? La base de cotización por contingencias profesionales es la misma de contingencias comunes, pero sumada a las horas. La base de cotización de las horas va a ser el importe de las horas, sean el tipo que sean. Y la base para la retención por IRPF va a ser la suma de los devengos. El importe bruto. ¿Todas devengado? ¿Sí? Pues eso se lo tienen que saber. ¿Podéis entrar? Sí. Sí. Lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Es necesario. Imprescindible. Dime, Grimanes. ¿Prefieres que te llame Grimanesa que Ima? Dime. Entonces, a ver si me ordeno yo lo que quiero primero. La nómina, Sí. ¿no? La parte de abajo. La nómina, sí, la nómina va a tener tres partes, básicamente. En la parte final, que es lo que se retiene, ¿no? No, la parte final lo que se denominan las bases. Aquí vamos a poner las bases. Ahí, esa parte es la parte esta de la base, y lo demás es todo el tema de devengos. A ver, la parte de arriba va... Sí, a ver, aquí van a estar las bases, ¿vale? Pero como ya vimos la otra vez, para hallar las cuotas necesitamos las bases. ¿Recuerdan la fórmula mágica de cuotas igual a base por tipo? Pues para poder hacer las cuotas que van a estar aquí, en deducciones, que van a estar aquí, lo que ustedes calculaban en la tablita, pues ahora va a ir aquí. Los porcentajes que yo les decía están aquí, los del trabajador. Bueno, esto yo les he puesto, pero se pueden cambiar, ¿vale? Pues las cuotas van a ir aquí, ¿vale? Aquí va a ir el sueldo líquido. Aquí va a ir la retención por IRPF. Y luego aquí arriba van a ir los devengos, los conceptos ya sean salariales o no salariales, como les dije antes. Y aquí va a ir la identificación del trabajador y del empresario. Pues ya está. Lo que yo empecé por abajo, porque como empecé explicando las bases, pues por eso empecé por abajo, para que ustedes supieran dónde está. Aquí van a ir bases, aquí van a ir cuotas, deducciones, restas, aquí van a ir devengos, sumas, aquí va a ir el periodo de liquidación, y aquí va a ir la identificación de trabajador y empresario. ¿Vale? En sí no es difícil, lo difícil es saber encajar las cosas en su sitio y saber calcularlas bien. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Vamos bien? ¿Hay alguien que ya se ha perdido ya por la carretera de arriba? Gente,
ahora es el momento, como diría un cura, o abren ahora o callen para siempre. Más así, es decir, lo pueden decir cuando quieren. Tomando la nómina blanca, ¿qué parte estamos? Yo aquí está. A ver, desde hace bastantes días, yo he puesto en la plataforma el modelo que pone plantilla para nóminas y documentos de cotización. Que ya lo he abierto del año del catapum. Entonces, verán que tiene 3 pestañas. Una que pone TC2, una que pone TC1 y otra que pone nómina. No, era que tenía abierto, pero estaba en el TC1. Vale, si estabas en el TC1, pues aparecer esto y pues, obviamente Marcelo pues no se corresponde. Aunque esto lo vamos a ver también. ¿Vale? Pero necesito, para poder llegar aquí, arrancar por acá. ¿Vale? ¿Entienden por qué necesitaba que ya la teoría ya la tuvieran leída y todo esto? Porque si no lo han leído... Bueno, pues venga. ¿Seguimos? ¿Estamos con ánimo? ¿Asustados y asustadas? A ver, lo digo así para que se rían un poco y no se me estresen tanto. Vale. A ver, venga. A ver. Yo les he dicho esto, lo de las bases. Y les he dicho, les hemos calculado cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos puesto 683,33. Yo les he dicho, en principio, esto sería nuestra base de cotización por contingencias comunes. Pues resulta que ahora tampoco es esto tan sencillo. Resulta que, por ejemplo, en este caso, aquí nos salió 683,33. Y yo les he dicho que esto sale de que había un sueldo base, un complemento personal, resulta que hubo un plus que no se pudo meter, y unas pagas, ¿no? Y yo les dije, pues esto en principio es nuestra base de cotización por contingencias comunes. Pues resulta que esto no es estrictamente cierto. ¿Por qué? Tenemos que irnos aquí, trabajadores, cotización, venga. Al final van a acabar odiando a la seguridad social, a las nóminas, a la madre que lo parió a todos. Voy a dedicar a otra cosa. Maldita la hora que vino Marcelo aquí, con lo tranquilito que yo estaba aquí. Venga. ¿Recuerdan lo de las bases y tipos de cotización? Venga, lo metemos ahí como siempre. Pero gente, es que así se acostumbran a manejar las cosas, los documentos, a buscar las cosas, a saber dónde están. ¿Están en la tablita esta de siempre? A ver, fíjense. Dice, bases de cotización por contingencias comunes. Y nos puede hacer bases mínimas y bases máximas. Y nos da aquí los grupos de cotización. ¿Nos recuerdan los grupos de cotización? Que les dije que cuando se daba de alta un trabajador había que agruparlo y meterlo dentro de un grupo de cotización. Pues resulta... Sí, no está. Resulta que la legislación nos dice, usted puede haber calculado y le habrá salido esta base de cotización, en este caso 683,33. Imagínense que este señor, pues se le ha dado de alta en el grupo 1, grupo de cotización 1, como ingeniero y licenciado. Y la empresa dirá, pues mira, pues yo solamente le pongo esto para que mi base de cotización salga una porra, una mierda, y así, perdón por la expresión. Y así, cotizo poco. Pues la Seguridad Social dice, pues no nos vale. ¿Por qué? Porque resulta que la Seguridad Social establece unas bases mínimas y máximas al año. Y las bases de cotización que se calculen para todos los trabajadores y trabajadoras, según el grupo de cotización, tienen que estar entre esas bases mínimas y máximas. Por ejemplo, para el grupo 1 está entre 1.051 y 3.425,70. O sea que aunque la empresa hubiera querido cotizar por esto, no va a poder cotizar por esto. Va a tener que cotizar como mínimo por el mínimo, que es 1.051,50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes cuando hagan la nómina y les salga esta cantidad, o la cantidad que sea, van a tener que irse a esta tablita, que también se la daré yo, y ver, según el grupo de cotización que yo les he dado, o el categoría profesional en la cual se incluyó el trabajador cuando se le dio de alta, y verme si está entre la mínima y la máxima. Si está entre la mínima y la máxima, pues muy bien.
la que me salió es la que cojo. Pero si resulta que si me sale por debajo, no puedo coger la que me salió, voy a tener que coger esta. Pero por efecto, en este caso para el trabajador solamente No, a efectos del trabajador y del empresario. Pero digo, a efectos de calcular un porcentaje. No, a efectos de calcular la base. Y yo digo que al final lo que va a cobrar este señor es 200. No, Fernando, esto no lo cobra, eso es lo que cotiza. Sí. Ten cuidado, esto no lo cobra, cobra más, cobra menos. Cobra al mes 500 euros más 100 más el plus, que no me acuerdo cuánto era. Cobra eso. Pero eso es lo que cotiza. Y ya cuando sea julio y diciembre, pues cobrará el salario base, el complemento y el plus, más la paga. Hay empresas que te incluyen la paga en el sueldo mensual. Porque la están prorrateando. Pero no tiene como dice, cobrarla en junio y diciembre. Vamos a ver, eso simplemente lo que están haciendo es prorratear la paga y en vez de pagártela toda junta en un mes, pues te la pagan en meses. Pero al final como tú están haciendo lo mismo. Pero a efectos de cotización, como aquí tú prorrateas, pues estás haciendo lo mismo. Es decir, aunque la cobres, tú vas a tener que poner, aunque la cobres prorrateada, pues aquí tú estás poniendo prorrateo. Ten cuidado con eso, Marcelo, no lo vas a tener que incluir 2 veces. ¿Me explico o no? Es como si tú cogieras la parte que te dan de la paga al mes y la acumularas allí, y es lo que, supuestamente lo que dan todos muchos, si lo hicieran cada 6 meses. Sí, pero estos efectos de cotizaciones, no efectos de cobrar. Lo que está diciendo Marcelo es que hay empresas que prorratean la paga, sí, pero a efectos de cotización, pues simplemente tú como a ti te están prorrateando la paga, que es un concepto de vencimiento superior al mes, aunque te la prorrateen, tú lo tienes que poner aquí. Las empresas que no prorratean la paga, de todas formas, lo hacen para efectos de cotización si Eso sí, la fórmula te dice que lo tienes que prorratear. por más que después Por más que tú lo prorratees o no lo la prorratees. diferencia en la nómina está en qué parte entonces. Ahora ya lo veremos, espera. Ya lo veremos, espérate ahí. Vale. ¿Por qué crees que las empresas a veces también lo que hacen es prorratear la paga? Para que dicen, claro, como yo cobro un poquito más, como tú ves, tú lo prorratean allí, pues dicen, parece que yo cobro un poco más, pero realmente no, porque lo que está haciendo es coger la paga, simplemente te la está contribuyendo de cada mes. Es como una expresión, un poco de efecto de maquillaje. Vale. Pero yo quiero ir paso a paso porque si hay un montón de... A ver, el problema de las nóminas es que tiene un montón de casuísticas. Y yo, desde que le varía una pequeña cosa, se me van a volver locos y locas. Porque van a decir, ahora he cambiado esto, y esto cómo me afecta. Pues yo lo que quiero es que poquito a poco ustedes se vayan comprendiendo. Porque son un montón de cositas, un montón de pasos que hay que dar. ¿Vale? ¿Me entienden? ¿Han entendido esto? Ten cuidado de esto, porque a lo mejor la gente se me embala en el examen. Sale una base por debajo, todo el mundo coge la base que le sale y no está aquí. Y todo el mundo se me equivoca. Si está entre, se coge ese. Imagínate que, por ejemplo, aquí te hubiera salido 800. No, 800 no, 1200. Grupo 1, pues con 1200. Pero imagínate que hubiera salido 3500. No puedo coger 3500, tengo que coger 3425. Con 70. Esto se actualiza todos los años. ¿Vale? ¿Ok? Vale, no se me estresen. Ahora vamos a hacer una nómina y vamos a hacerlo paso por paso. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? En la plantilla no tiene los residuales, ¿no? No, ahora le cambiamos el formato. ¿Todo el mundo más o menos controla Excel o no? No hay problema, le cambiamos el formato de Excel y le ponemos los 2 decimales, no te preocupes, Javier. ¿Vale? ¿Ok? ¿Podemos arrancar con la primera nómina? Pues venga, vamos. No quiere decir que nos vayamos, que nos ha entrado miedo y nos vayamos, sino que vamos a la nómina. A ver, venga, vamos a analizar. Por favor, en el examen, cójanse aunque sea 2 minutos o 5 minutos y lean bien lo que pone aquí, lo que es la información. ¿Vale? Dice, una trabajadora soltera y sin hijos nacida en 1979. Está contratada a tiempo indefinido, está contratada a tiempo indefinido a tiempo completo. Pues ya solamente con contratada a tiempo indefinido a tiempo completo, pues nosotros lo vamos aquí y sabemos que le vamos a aplicar, ¿qué? Por desempleo, ¿el qué?
Tipo general. 5.50 y 1.55. Yo les aconsejo que vayan viendo la información y viendo si hay alguna cosa que ustedes recuerdan que podemos ya ir fijando. ¿Vale? De todas formas, también en la guía Cotiza hay una guía, hay una tablita con todos los códigos de los contratos. ¿Vale? Ok, pues vamos a seguir leyendo. Ahí. Dice, según el convenio de aplicación, debe cobrar un salario base de 689,69, un plus de convenio de 139 euros mensuales y un complemento personal de 34,48 euros. Entonces, esos son devengos. Entonces, siguiente paso que nosotros vamos a tener que hacer. Bueno, vamos a terminar de leer. Tiene 2 pagas extras extraordinarias al año que incluyen la cuantía de salario base y el complemento personal. Pues eso que va a ser el concepto retributivo de vencimiento superior al mes. Pues entonces ya tenemos más o menos 3 cosas identificadas. Por un lado, tipo de contrato que nos va a servir para saber qué tipo de cotización por desempleo tenemos que usar. Por otro lado, tenemos los devengos, que ahora vamos a ver si son computables todos o no, y si son, pues se pueden meter dentro de la base de cotización en su totalidad o no. ¿Me vais siguiendo? Y por otro lado, tenemos el concepto de vencimiento superior al mes, que lo necesitamos también para la base de cotización. ¿Sí o no? ¿Habéis identificado todas las 3 cosas? Y luego pone porcentaje de retención y IRPF 7%. ¿Vale? A mí me hubiera gustado saber también que ustedes supieran cómo se calculan los porcentajes, pero no tenemos tiempo material de hacerlo. Aunque de todas formas en el tema, en la parte final, me parece, si no recuerdo mal, del tema 5, les explico cómo se hace. ¿Vale? Yo le pongo aquí 7%. Quiere decir que le vamos a retener un 7%. Y recuerden que para calcular la retención era la base, la cuota por retención por IRPF es la base por el tipo. ¿Cuál es la base? Recuerden que se lo dije antes. ¿Cuál es la base que vamos a poner aquí? El total de vengados. Y el tipo ya se lo doy, que es un 7. Por lo tanto, ya van a poder calcular la cuota cuando se va por el total de vengados. ¿Vale? Pues esto lo necesitamos para hallar la cuota de retención por IRPF. Esto lo necesitamos para hallar el prorrateo. Y esto lo necesitamos para calcular el total de vengados. ¿Ok o no? ¿Sí? Y esto lo necesitamos para el tipo de desempleo. ¿Ok? Pues nada, pues venga, para adelante. ¿Cuál es la primera base que yo les dije que tenemos que calcular? La base de cotización por CC. Y a partir de ahora, lo pongo así. BCCC. Vale, si alguien lo quiere poner así en el examen, pues me lo pongo así. O me lo escribe todo junto, todo de glosadito, o me pone así. Base de cotización por contingencias comunes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo era la fórmula? Venga. No, esto es base, esto no es cuota. ¿Cuál es la fórmula de la base de cotización por contingencias comunes? Venga, todo el mundo. Venga, todo el mundo. Vale. Pues venga. ¿Cuáles eran los conceptos cuáles son los devengos que tenemos aquí en este ejercicio? Salario base, plus de convenio, complemento personal. Pues vale. Yo les pregunto, ¿son todos estos conceptos, estos devengos computables? Pues para saberlo, ¿qué tenemos que hacernos? Irnos a la tablita mona, la de la página 55. ¿Lo tienes delante, Samuel? Pues venga. ¿Salario base está como concepto excluido? ¿Salario base está metido aquí dentro? ¿Hay algún concepto que ponga excluido base de cotización, salario base? No. Por lo tanto, si no está incluido. No está excluido, ¿eh? No digan excluido. Ahí pone plus de convenio, ¿no? ¿Pone plus de convenio? No. Sí, pero lo pone en la tablita de conceptos excluidos. Pues si no está, quiere decir que también se incluye en la base de cotización, en los conceptos computables.
y complemento personal, ¿pone algún concepto retributivo, algún devengo que sea complemento personal? Por lo tanto, se va a incluir también la base de cotización. Por lo tanto, en este caso, en esta nómina, con estas peculiaridades, aquí siempre me... Esta no es. Esta la voy a quitar por ahora. Esta. Entonces, los 689,69, los 139 y los 34,48, ¿vale? Van a estar metidos en su totalidad dentro de la base de cotización. Pues venga, 689,69 más, ¿cuál era el otro? 139 más 34,48 con 84. Con 48. Pues esos se van a ser mis conceptos computables. ¿Ok? Pues venga, la segunda parte. Prorrateo de los conceptos de vencimiento superior al mes. Aquí nos dice que se cobra 2 pagas extras que incluyen la cuantía de salario base y el complemento personal. Quiere decir que el importe de la paga es 689,69 más 139. Pero como son 2 pagas, se multiplican por 2 y se divide todo esto entre 12. Pues venga, calculadoras en marcha, díganme, necesito un número. Necesito que me digan. 138. Ni de coña. Creo que eso, ahí hay algo raro. El 139, No sé, yo estaba hablando del prorrateo solo. Ah, el prorrateo solo. 138,11. No, Fernando, aquí pone 139 euros. este es el club de convenio, ¿no? Sí. Aquí pone 139 euros, Pero dice que tiene 2 pagas extraordinarias. que incluyen la cuantía de salario base y el complemento personal. Complemento personal es 139, ¿no? Ay, no, perdón, me equivoqué de ello. 34,48. Pues venga. Necesito ya una... 1583,32. ¿Todo ya, todo junto? Creo que El total de la... Ni de coña. Ni de coña. La base del total ya, ¿eh? Sí, Grimanesa, lo que tú estabas diciendo del prorrateo estaba bien. 1.300. Ay, coño, no me funciona el calculador. 264. Venga. 200. Ni de coña. 1.553,20. Ni de coña. 1.300. A ver. Vayan por paso, por favor. Venga. Díganme cuánto es el total de esto, de la suma de conceptos computables, Andy. A mí me da 863,17. Y ahora, sumen el prorrateo, por favor. 983,17. No, dígame el prorrateo cuánto es. 120,69. ¿Por qué es dividido? Entonces da, ¿cuánto era? Con 87. ¿Saben que no podía dar 1500 y pico, ni de coña? Tengan cuidado, porque esto hay que dividirlo entre 12. Vale, este cociente, es decir, si quieren lo voy a poner esto, es decir, tienen que dividir esto por la multiplicación entre 12, no tienen que dividirlo ni multiplicarlo todo esto. Esto es un sumando y esto otro sumando y luego todo esto se divide entre 12. Vale, tengan cuidado. Vale, 983,87. ¿Sí? Entonces,
Son euros. Euros, ¿qué decir? Sí. Vale. Entonces, imagínense que yo no se los he puesto todavía para no enrollarles, pero por ejemplo el supuesto 3 ya se lo pongo. Imagínense que yo les hubiera dicho... ¿Y qué hacemos con el porcentaje de operación? Espérate. Todo su tiempo. Imagínense que yo les hubiera dicho que este trabajador se le dio de alta en el grupo 1. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Mirar la que tenemos, que es 983,87, y mirar la base mínima de cotización grupo 1. No llega. Con lo cual, yo no podría coger para hacer los cálculos de las cuotas esta, sino tendría que coger 1051,50. Pero imagínense que le hubiera dicho que se le ha dado de alta en el grupo 2. El grupo 2 dice que la mínima es 872,10 y la base de cotización que me ha salido a mí es 983,87. Para calcular las cuotas de... Las cuotas la por... otra tabla, la de donde vengo, la de las contingencias comunes. Contingencias comunes. En este caso, a ver, exacto. A ver, tengan cuidado porque aquí dice base por contingencias comunes. Esta base es la que se va a usar para hallar las cuotas por contingencias comunes. Pero para hallar las cuotas por desempleo, por FP, por horas extras no, pero para desempleo y FP no se coge esa base, se cogía ¿cuál? La base de contingencias profesionales y concepto de recaudación conjunta. Por eso pone contingencias comunes. Si pone contingencias comunes, es para la cuota de contingencias comunes. La base de contingencias profesionales será para calcular las cuotas de contingencias profesionales y concepto de recaudación conjunta, que son desempleo y FP. ¿Vale? Tengan cuidado. Porque a lo mejor se me embalan, cogen esta, luego haya la de contingencias profesionales y no saben cuál usar para ir a las cuotas. Tengan cuidado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguro? Pues venga, en este caso, ¿cuál sería la base de cotización por contingencias profesionales? ¿Alguien me lo podría decir? No hay horas extras. A ver, en el examen, ustedes me tienen que poner la base de cotización por contingencias profesionales será 983,87. Coincide en este caso porque no hay horas extraordinarias. ¿Lo ven o no? ¿Se van fijando que dependiendo de las cosas que yo meta, la nómina se puede ir complicando o no? Si yo le hubiera metido, por ejemplo, también un concepto retributivo de dieta, pues habrían tenido que ir a la tabla. Si lo hubiera metido también el plus de transporte, habrían tenido que ir a la tabla. ¿Vale? Si lo hubiera metido horas extras, además aquí hay que meter las horas extras. ¿Vale? ¿Ok? Entonces todo el mundo está temblando y diciendo, por favor, Marcelo, no nos pongas dietas en el examen. En su puesto de examen. ¿Vale? Ok, vamos, ¿nos van siguiendo? Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es la base de retención por IRPF? ¿Cuál sería? ¿Qué tendrían que coger? 863,17. ¿Qué tendrían que coger? ¿Qué cantidad tendrían que coger? La suma de los devengo. La suma de los devengo. 869,69 más 139 más 34,48. ¿Eso cuánto daba? 863,17. 863,17. ¿Lo veis? Pues ya tenemos la de contingencias comunes, la de contingencias profesionales y la de retención por IRPF. Una cosa se me había olvidado. También esta de contingencias profesionales la tenemos que verificar que está aquí. Está en medio. Obviamente, si la de contingencias comunes está en medio, lo más normal es que la de contingencias profesionales también esté. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se suma, entonces la base va a ser mayor, ¿no?
Pero imagínense que, por ejemplo, pudiera darse el caso raro de que la base por contingencias comunes estuviera muy cerquita aquí, a la máxima. Y resulta que yo, al sumarle las horas extras, ¿qué pasa? Que se me pasa. Entonces, no podemos coger base de cotización por contingencias profesionales, la que nos da, nos tenemos que coger esta. ¿Vale? Ok. Bueno. A ver, vamos a seguir. Ya tenemos la base. Pues entonces, venga, vamos a hacer nuestra primera nómina. Venga. Base sujeta a retención por el IRPF. Todo el mundo en el Excel. ¿Cuánto es? 863. Ah, perdón, una cosita antes de eso. Abajo del todo. Vamos a empezar por el revés del pepino. Abajo del todo. A ver. Hay una cosa que siempre se me olvida, todos los años. ¿Qué? A ver, cojan las celdas estas. Las celdas estas, cojanlas todas juntitas. Porfis. ¿La cogieron? Denle botón derecho. Desplieguen el menú contextual, formato de celda. ¿Sí? Y aquí donde pone el número, ves que pone una pestaña que pone el número y pone el número, ¿verdad? Pónganle aquí 2 decimales. ¿Ok? En todas, ¿no? Sí, eso es en todo. Pero en fin, vamos a por ahora el conectar. Vale, pues venga. 863,17, venga. ¿Han puesto? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Nuestra primera nómina. Vale, aquí vamos, ¿tenemos que poner algo de base de cotización por horas extras de esfuerzo mayor? Pues venga, 0 que te pego. ¿Horas extras normales? No, 0 que te pego. ¿Base de cotización por contingencia profesional y concepto de recaudación conjunta? ¿Cuál es? 983,87. Pues venga, 983,87. ¿Pero qué? ¿Pero qué grupo tiene? Vale, esta vez lo voy a hacer fácil, Javier. Voy a decir que es grupo 2. Porque si no, depende de todo. Pero que si de cuentas esto, ¿Eso qué? o sea, influye a la hora de pagarle la nómina, si las cosas se hacen con... Esto no es pagar, esto es cotizar. Entonces, Ten cuidado. Arriba del todo dice grupo de cotización, que bueno, 2. 2. Sí, pero espérate, para. 2. O 0,2. Espera. A ver, no hemos llegado, estamos por abajo, estamos definiendo la base. Vale. Ahora cojan estas tres que hay aquí. La de remuneración mensual, prorrata de pagas, extras y total. Que hagan lo mismo. Botón derecho, formato de celda, número, 2 decimales. Ustedes dieron un Excel, ¿no? ¿Sí? Supongo que lo sabrán hacer, ¿no? Pues yo supongo y a lo mejor no lo han visto, ¿no? Supongo. A ver, pues se lo ha olvidado. A ver, aquí pone remuneración mensual. Cuando pone remuneración mensual, se refiere a la suma de conceptos computables. Pues venga, ¿cuánto le dio eso? Pues venga, 863,17. Donde pone prorrata de paga, ¿cuánto le dio este segundo sumando? ¿Qué pasó? ¡Ay! Que me fui. ¿Me siguen? ¿La gente de la plataforma me sigue? ¿Me ven? ¡Ay, que se fue! ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí. Es verdad, me acuerdo de que Coño. Ay, la informática me... Es verdad, ya.